que pueda proporcionarte el accesorio y de esa manera empezar a sentir los beneficios. Como lo estás sintiendo, porque esto que estás sintiendo, que es esa sensación de hormigueo en las piernas, en las extremidades, esos cambios de temperatura, hablan de una restauración en el sistema nervioso. Hablan de que hay algo que está sucediendo cuando colocas el accesorio. Conecta con esa frecuencia, conecta con eso que está sucediendo porque te va a permitir avanzar cada día más. Colócate los accesorios en la zona del accidente, en donde fueron las lesiones, en la columna vertebral. Los dos en la columna vertebral, directamente en las zonas de lesión, para que puedan llevar más información a las extremidades y te permitan empezar a recuperar las funciones. Tenemos casos hermosos, prontamente vamos a tener los videos que grabamos en esta gira que hicimos, en donde en uno de ellos le pasó una situación similar, fue en Mar del Plata, un caso de una ACV, en donde quedó cuadripléjico con una vejiga paralizada directamente, sin poder controlar esfínteres. El día que le llegó el accesorio fue una noche. A la mañana siguiente sintió un fuerte deseo de levantarse de la cama y de ir al baño. Se levantó de la cama, empezó a caminar sosteniéndose, llegó al baño y pudo hacer sus necesidades controlando sus esfínteres. Imagínense lo que sucede, qué pasó en ese momento en esa persona que de repente se motivó a levantarse de la cama y a recuperar sus actividades cuando los pronósticos, los diagnósticos eran totalmente desalentadores. Era una cuadriplejía que no iba a poder moverse nunca más en su vida, según los médicos. Y sin embargo lo logró. Así que no pierdan las esperanzas, se lo colocan en las zonas afectadas, intenten conectarse con esa energía de voluntad, de motivación, de reactivación, de regeneración y de sanación para poder empezar a hacer o a recuperar sus actividades cotidianas. Ayer, antes de ayer, esta misma persona me escribe a mi celular y me dice, ¿cómo estás? Me dice, yo cada día mejor. Y me manda un videíto ya sin el andador, dando sus pasos sin ningún tipo de apoyo. Así que la verdad una felicidad inmensa en estos casos, como en todos los casos. Siempre digo, cada testimonio es muy importante, no solo aquel que es este extremo que estamos hablando, en donde estaba en una silla de ruedas o ni siquiera podía estar en una silla de ruedas, sino que estaba totalmente postrado y de repente lo encontramos caminando. Pero aquella persona que no logra conciliar el sueño y que tiene una pésima calidad de vida debido a que no puede descansar, que no tiene energía, que no tiene vitalidad, que le cuesta muchísimo el día a día y de repente recuperar esta calidad de vida, ese bienestar, el descanso, la vitalidad, también es muy importante. Así que es muy importante utilizar el accesorio las 24 horas y ayudar a que muchas otras personas que tenemos a nuestro alrededor también empiecen a utilizar el accesorio. ¿Por qué? D'Alessio Vargas, hola doctora Romina, últimamente se me ha descontrolado mi presión. ¿Qué recomendación tiene? Manejo presiones de 160/95, 150/90. Tomo agua ionizada y estoy llevando las monodietas. Bueno, no sé qué tipo de dietas está llevando, ¿sí? Es muy importante una monodieta, ya saben que al menos dentro de la indicación que ha dado Rosario, sí es consumir un alimento diario. Ahora, hay situaciones que sí, de esto como indicación médica y recomendación médica, deberían revisar y tienen que ver con ciertos consumos en la dieta que también desestabilizan. No sé cuánto tiempo hace que llevas el accesorio puesto sobre tu cuerpo, pero si hace mucho tiempo, y esto no tiene que ver con una crisis, porque no estás dentro de las 2 primeras semanas sobre todo, y hace más tiempo que lo estás utilizando,
sí hay algunas indicaciones en la dieta que pueden elevar tu presión arterial, como por ejemplo las aguas en donde se administran, por ejemplo, sales, ¿no? Como la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal marina, cualquier tipo de sal, ¿no? O solución que uno haga para alcalinizar, por ejemplo, nuestro cuerpo, no es una indicación que sea para todos por igual, porque puede elevar la presión arterial. Y si eleva la presión en personas que tienen ya presión arterial de base, en realidad no deberían hacerlo estas personas. Así que hay ciertas particularidades que deben de tener en cuenta, ¿sí? Y que no son indicaciones generales para todo el mundo por igual, porque luego aparece una presión alta y quizás hacen una asociación directa con que es el accesorio el que está generando la presión y por qué el accesorio está descontrolando su presión arterial si toman agua ionizada, pero si están haciendo un agua en realidad que tiene otras sustancias como por ejemplo sal, bicarbonato, puede elevar la presión de base, ¿sí? Entonces personas con hipertensión deberían evitarlo, así como personas con gastritis, porque la sal también genera un desequilibrio en las personas con gastritis. O el agua con limón. El agua con limón, el limón es alcalinizante una vez que ingresa al organismo y se reconvierte en el metabolismo. Pero al inicio el limón es acidificante, es decir, tiene lo que nosotros en Ayurveda llamamos prabhava, que es una condición cuando ingresa a la boca, que es ácido, y otra condición cuando ingresa al metabolismo a través del estómago, que es alcalino. Sin embargo, una persona que tiene una desestabilización ácida de base, un desequilibrio que nosotros le llamamos pita, es decir, un exceso de fuego en su estómago con elevación de las enzimas estomacales, e ingieren limón, lo que les va a hacer es mayor irritabilidad en las mucosas. Es decir, que en lugar de alcalinizar, les va a acidificar y les va a generar aún mayor daño en la mucosa del estómago. Así que son condiciones que cada uno debe tener en cuenta debido a la situación de salud que cada uno tiene, ¿sí? No es que todos debemos consumir o hacer algo en particular para todo el mundo, ¿sí? Habrán escuchado que hay muchísimos alimentos como suplementos que son excelentes para ciertas condiciones. Por ejemplo, analizar cómo está constituido cada uno para dar una indicación puntual y precisa sin generar ningún tipo de efecto adverso en la persona a la cual le estoy indicando esa medicación, esa recomendación o esa forma de abordar, digamos, alguna situación en particular de la salud. No todos somos iguales, no todos respondemos iguales. Esto también lo trae como principio la cuántica, el principio de la individualidad. Cada cual debería analizarse de acuerdo a sus hábitos, sus formas, los alimentos que ingiere, los pensamientos, las emociones, su constitución física, su constitución fisiológica, su constitución mental, su constitución emocional y qué es capaz de hacer cada uno para adaptarse fácilmente a un tratamiento y tener los resultados esperables en cada caso. Así que sugiero, sí, un análisis realmente profundo de cada quien para poder tomar la determinación de qué tipo de alimento, recomendación puedo seguir en cada caso, ya que otra vez, no todas las indicaciones son iguales para todo el mundo, ¿sí? He tenido casos que fueron complejos en la historia de mis consultas, en donde se les ha dado, por ejemplo, durante mucha cantidad de tiempo un determinado alimento que no era el recomendado para esa persona. Por ejemplo, una persona que comía manzana pura y exclusivamente y era una persona que tenía una constitución que nosotros le llamamos vata, que tiene que ver con muchísima resequedad en su cuerpo, persona delgada, una persona que no evacuaba por naturaleza, es decir,
constipada durante 7 días, durante 10 días, con gran inflamación intestinal, y resulta que luego de llevar esta recomendación, esta indicación, en donde sí tenía algún efecto en particular para algo, pero no era indicado para ese caso, terminó hasta internada por la descompaginación que hizo al tocar hasta el nervio vago, cambió su ciclo circadiano, cambió la noche por el día, una inflamación intestinal muy grande porque la manzana es astringente y la manzana en personas que tienen una constitución dominada por el aire no deberían consumirse porque es puro aire en sus intestinos. Así que otra vez presten atención, obsérvense si tienen alguna condición de base, alguna situación de base, a tener cuidado con las recomendaciones generalizadas, consulten, ante la duda, consulten, que es lo que deberíamos hacer todos para llevar una indicación. ¿Puedo, según mi caso, llevar esta indicación? Perfecto. Si se puede, adelante. Si no se puede, cuidado, porque sí nos puede generar algún tipo de irregularidad o de daño, como por ejemplo acentuar nuestra gastritis o incrementar nuestra presión arterial o elevar nuestras glucemias si estoy consumiendo algún alimento que es muy rico en azúcares o en hidratos, ¿no? Bueno, eso es variable y otra vez cada persona debe ser. Y a consulta, quiero saber si conocen algún caso o testimonio de zumbidos en los oídos y mareos que se hayan mejorado con el uso del accesorio. Clara, sí, tenemos un montón de testimonios sobre esto. Lo que te sugerimos es que coloques el accesorio directamente en la zona del oído afectado, ¿sí? Lo colocan durante un tiempo con algún tipo de auricular o alguna vincha, algún sostén, digamos, en la zona afectada, ionicen agua y colocan agua ionizada directamente con un gotero en el oído, que se introduzca la gota en el oído afectado, y lo ideal sería colocarla por lo menos 2 veces al día o 3 veces al día, ¿sí? Esa es la mejor recomendación para estos casos y muchísimos resultados hermosos. Muy importante que comprendamos entre todos, y tiene que ver con la energía cuántica, tiene que ver con la frecuencia que empezamos a mover en las distintas zonas. Como bien les compartía, en Argentina está pasando, al igual que ya pasó en México, ¿no? Y ustedes mismos han experimentado en México muchísimos casos que son realmente de alto impacto, y tiene que ver con que hay muchos mexicanos que están utilizando el accesorio. Es decir, que la frecuencia en ese país se está elevando gracias a la cantidad de mexicanos que están usando el accesorio. En Argentina al principio, hace 3 años atrás, éramos muy poquitos y teníamos resultados y teníamos experiencias, pero lo asombroso es que cada vez somos más y en puntos que son energéticos, en puntos muy importantes del país. Y en estos lugares se está generando una concentración, una masa de personas que están usando el accesorio y generando una revolución en esas áreas. ¿Y qué sucede? Como pasa en todas las imágenes que pueden observar de Numi, esa red cuántica, esos puntitos que son la representación de nosotros mismos, entrelazados con otros puntitos, empiezan a ser cada vez más. Y ese entrelazamiento cuántico genera una mayor frecuencia vibratoria, un mayor orden divino, una mayor figura geométrica, en donde la cantidad de frecuencias que empezamos a desplazar en determinadas áreas es tan elevada que empezamos a recibir cada vez más testimonios de alto impacto. ¿Por qué? Porque vamos potenciándonos. Lo mismo sucede en una reunión cuántica, en una reunión en donde de repente varias personas estamos usando el accesorio y personas que ni siquiera tienen el accesorio empiezan a experimentar los resultados como si lo tuvieran y no lo tienen, pero están recibiendo esa frecuencia. Eso mismo sucede en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en los amigos, en la vida, en el planeta. Entonces, es tan importante tomar conciencia que cuanto más personas seamos las que estemos vibrando bajo esta frecuencia,
más resultados maravillosos y extraordinarios vamos a recibir, no solo nosotros como personas, sino también en el universo, en el planeta, en todos los seres que lo habitan.